Muy buenos días, me presento, mi nombre es Marisol Velasco Ortiz, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tehuacán, soy estudiante de la carrera de Contador Público y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Derecho Mercantil sin Fronteras. El tema que vamos a explicar ese día de hoy se llama Títulos y Operaciones de Crédito. El pagaré y la letra de cambio, acciones, obligaciones o bonos, el endoso y el aval, tipos de aval, clases de aval, operaciones de crédito, cuál es su apertura, el descuento y la cuenta corriente y por último el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías. Todos estos temas los daremos a conocer con nuestro equipo presente que a continuación se presentarán. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo programa nueva edición de este podcast llamado Derecho Mercantil sin Fronteras. Mi nombre es José Víctor Romero Álvarez, actualmente curso la carrera de Contador Público, específicamente segundo semestre. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva sesión, ahora virtual. La anterior la habíamos hecho en presencial, pero ahora por cuestiones del puente del día de hoy, 17 de marzo, decidimos hacerlo por este medio y esperemos que la información que les presentemos les sea útil. Buenas noches, primero que nada, y espero que este podcast sea de su agrado y de su entretenimiento, que puedan aprender junto con nosotros. El día de hoy nos toca hablar sobre los títulos de crédito y sobre sus características, funcionamientos, al igual que otros aspectos que engloban los títulos de crédito. Continuamos con la presentación de Carolina, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos en una nueva emisión de nuestro podcast Derecho Mercantil sin Fronteras y estoy muy emocionada. Espero lo disfruten y se suscriban. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Cruz Torres, estudiante del Instituto Tecnológico de Tehuacán en la carrera de Contador Público, y es un placer estar para mí una vez más aquí en este podcast con ustedes compartiendo este espacio. Gracias. Muchas gracias a todos. Quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like al video y compartan. Comenzaremos con el primer tema, del cual Víctor nos los va a explicar, que son los títulos y operaciones de crédito. Gracias por cederme la palabra, Marisol. Bueno, antes que nada, para empezar a entender los títulos de crédito, debemos de empezar por su definición. Los títulos de crédito son aquellos documentos de carácter privado que otorgan la creencia, la fe o la confianza de que una persona pagará o deberá de exentar una deuda de un bien, ya sea a corto o a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente los títulos de crédito, su esencia en sí es el préstamo. Es decir, yo te doy dinero o mercancía y tú me la quedas a deber, y en dado caso de que tú excedas de la fecha límite de pago, te voy a tener que cobrar una comisión, es decir, te voy a cobrar intereses. Para empezar, la naturaleza jurídica de estos títulos se compone de tres principales, que son pues los títulos valor, es decir, aquellos derechos que incorporan beneficios económicos; los títulos circulatorios, es decir, aquellos que, aparte de tener el derecho económico de un título, tengo también derecho a cobrar o a pagar dicha deuda. Este es quizás el punto más importante de los títulos de crédito, ya que, como había mencionado antes, es el préstamo, y es decir, yo recupero una porción de lo que yo invertí en dicha utilidad o ganancia, ya sea en dinero o en bienes. Y finalmente están los valores literales, que básicamente es aquel derecho que incorpora el documento a simple vista, es decir, yo tengo un pagaré. Este pagaré me establece que tengo derecho no solo a cobrar la deuda principal, sino al cobro de intereses moratorios. En algunos casos,
llega la confusión o llega el error de que no todos escriben con letra, no escriben la cantidad correcta en letra, pero sí en número. Seguimos con las características y funcionamiento de los títulos de crédito, del cual Carlos nos lo va a explicar a continuación. Pues sí, primero que nada, las características de un título de crédito son, bueno, para empezar, definamos el título de crédito. El título de crédito, más que nada, es de un valor mercantil y tiene el derecho sobre una cantidad o prestación de servicio sobre otra persona. Y pues técnicamente hay ciertas características que engloban este título de crédito. La primera característica que se nos presenta es la incorporación. La incorporación tiene más que nada como el hecho de que sin el pagaré o el cheque o el título de crédito que no se presente, no se podrá pues ejercer ese derecho que está por obligación el título de crédito, así que no se puede ejercer si no se presenta ese documento. También tenemos la literalidad, la cual establece que tiene que cumplirse el derecho que está establecido en ese título de crédito, ya que si no tiene alguna modificación o algo nuevo a que se haya agregado de parte de alguien externo, sino lo que establece ese título de crédito. También tenemos la autonomía, lo cual establece lo que está en esta letra de cambio, cheque o pagaré, se debe, debe de solamente ser del propietario, no como de que ejerzan terceros sobre también. Eso es otro tema aparte que también vamos a tocar pues un poco más a futuro. La legitimación lo que dice es que solamente quien posea el título de crédito lo puede hacer válido. Y también tenemos sus funciones, los que técnicamente hace que que pues sea como que más fácil en el término de mercantil el cobro o realización de alguno de estos títulos de crédito, ya que como que agilizan o aceleran todo este proceso que se tiene al momento de pagar o deber, supuestamente. Y pues técnicamente cada una de estas regulaciones que se presentan en los títulos de crédito están reguladas por las leyes de cada gobierno de cada país, así que no es lo mismo que aquí en México como en China o en Chile o en algún otro país externo que no sea México. Pues muchas gracias, Carlos. Continuamos con el siguiente subtema, que son tipos de títulos de crédito, que nuestro compañero Víctor va a explicar a continuación. Gracias por la palabra, Marisol. Bueno, para empezar, los títulos de crédito se dividen en 5 principales clasificaciones. El primero es por los que la ley rige, es decir, aquellos títulos que la ley reconoce, aquellos títulos que la ley mercantil, específicamente la ley general de títulos y operaciones de crédito, da como válidos. Es decir, tenemos a los nominados que, por así decirlo, la ley ya los establece. Es decir, los cheques, los pagarés, las extintas letras de cambio ya existen dentro del marco legal, dentro de la ley ya antes mencionada. Y los nominados son todos aquellos que, a pesar de que la ley no me los tiene establecidos o no los tiene denominados dentro de su marco jurídico, sí conforman actos mercantiles o cumplen con la esencia principal para que estos posteriormente puedan ser procesados en juicios, en cobros, en fin, etcétera, en cualquier parte se puedan ejercer. Luego tenemos la sustentabilidad de los documentos, es decir, aquellos títulos que son independientes de cualquier otro acto. Es decir, tenemos a los títulos singulares que solo lo conforman un acto, es decir,
un solo acto, que es el cobro de una deuda o el pago de una cantidad de dinero. Luego tenemos ahora sí pues a los masivos, es decir, aquellos que lo conforman varios actos, como lo puede ser las acciones de las acciones de una empresa. Luego tenemos a los títulos por su función económica, es decir, aquellos que pertenecen a actividades de crédito bursátiles, específicamente bancarias. Por ejemplo, una actividad, por ejemplo, los títulos de especulación, es decir, aquellos que no nos aseguran que tengamos o al final nos vayan a dar un producto, o el banco. Por ejemplo, durante la crisis de 2008, los bancos otorgaron créditos a todas las personas que empezaron a pedir dinero para pagar esa casa, pero no tenían seguro si se iba a pagar esa deuda. Eso es un trato de especulación, un título de especulación. Y por otro lado tenemos a los de inversión, que como su nombre lo dice, son aquellos que tienen como objetivo que las acciones de una empresa se inviertan en actividades bursátiles para evitar la inflación, que es algo que comúnmente se hace. Luego tenemos a los títulos por el derecho incorporado, es decir, aquellos títulos que ya de por sí el título o el derecho está establecido en un documento. Es decir, tenemos a los títulos corporativos, aquellos que una organización le da a un individuo para realizar ciertas actividades mediante derechos y obligaciones, es decir, un accionista que interviene en las acciones monetarias de una empresa. Luego tenemos a los títulos obligacionales, es decir, aquellos que ahora sí con solo presentar el papel puedo yo ejercer una obligación o un derecho, es decir, el cobro, como un pagaré de una deuda. Y luego tenemos a los títulos de mercancía, es decir, yo soy dueño ilegítimo de una mercancía y yo tengo el derecho a cobrar esa mercancía con solo presentar mi papel. Eso es podría así decirlo, yo lo consideraría un título un poco parecido al que hay en el contrato de permuta, pero no es así. Luego tenemos los títulos por a los que son por su personalidad de su emisor, es decir, es aquellos documentos de carácter público y privado. Los públicos son aquellos que emite tanto el Estado, un organismo federal o también una notaría, es decir, actas de nacimiento, escrituras, actas de constitución, entre otros documentos. Y los privados, que como ya mencioné, son de acto de consecuencias o naturaleza jurídica mercantil, como pagarés, cheques, es decir, aquellos que se realizan entre particulares. Sin más por agregar en el momento, cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Víctor. Ahora yo les voy a explicar lo que es un cheque, qué es un pagaré y qué es una letra de cambio. El cheque es un documento que se realiza como forma de pago. Básicamente, este documento nosotros podemos acudir a un banco a que nos entreguen una cantidad determinada de dinero. Este cheque nos lo puedes pedir cualquier persona. Por ejemplo, si pedimos un préstamo o cuando nos pagan un salario, pues la persona nos entrega un cheque y en ese cheque viene especificado qué cantidad de dinero podemos retirar solamente. Sus elementos por los que está conformado el cheque es el librado, que es en este caso sería el banco. De ahí está el librador, que es quien nos entrega el cheque. Si hablamos de salarios, podría ser nuestro jefe. Y el tercer elemento que conforma este documento es el tenedor o tomador, que somos quienes cobramos el cheque. Por ejemplo, el librado puede ser un banco, puede ser Banamex, Banco Azteca, cualquier otro tipo de banco. En el pago del cheque, en este apartado, el librado tiene la obligación de pagar el importe, siempre y cuando tenga
dinero o fondos suficientes. Por ejemplo, el pago del cheque sería que el banco tiene la obligación de pagarnos la cantidad que pues viene expresado dentro del cheque. Pero ¿qué pasa si el tenedor, o sea, nosotros, no podemos cobrar el cheque? En este caso no podemos hacer nada contra el banco, ya que pues no digamos que no tiene como la culpa de que la persona quien nos da el cheque pues no tenga fondos suficientes. Esto sucede normalmente cuando ocurre una estafa o una extorsión. Entonces, pues, solo podemos reclamarle a la persona quien nos realizó o nos entregó el cheque. De ahí tenemos el pagaré, que igual es otro tipo de título de crédito, en el cual es similar al cheque, nada más que la diferencia es que estos se expiden que los cheques se expiden en un momento, se pone la fecha en la que se debe cobrar y solamente ese día lo podemos cobrar. Y pues el pagaré tiene como un periodo determinado para cobrar el monto que vamos a realizar. Y por último está la letra de cambio, que igual es otro tipo de título de crédito, pero en este caso se conforma por tres, me parece que son 3 elementos, en los cuales solo son 2, el girador y sí es 3, el girador, el girado y el tomador. El girador pues es quien va a pagar la letra de cambio, el girado es quien lo ordena y el tenedor es quien va a recibir pues digamos que el dinero. Pues estos 3 son básicamente similares, ya que ambos tienen una persona quien va a pagar el cheque, otro quien lo va a autorizar y el tercero es quien va a cobrar ese documento. Y seguimos con nuestro siguiente tema, que sería el endoso y el aval. Que lo va a explicar Carolina. Ok, yo les voy a explicar qué es el endoso y el aval. Primero, el endoso es un acto mediante el cual el tenedor de un título de crédito transfiere sus derechos a otra persona, que ahora tiene la facultad de cobrar o usar este título. Un ejemplo de esto sería como cuando tienes un boleto de cine, pero no puedes ir, así que se lo pasas a tu amigo para que aproveche la función. Con los títulos de crédito pasa algo parecido. Si tenemos un cheque o un pagaré a nuestro nombre, podemos firmarlo en la parte de atrás, eso es endosarlo. Un ejemplo que les puedo dar pues es de un pagaré que tengo, y como vemos en la parte de atrás está endosado para que otra persona lo pueda cobrar o lo use. Supongamos que Juan le debe dinero a Pedro, pero en vez de darle efectivo, le da un pagaré firmado por su cliente Carlos. Entonces Juan endosa el pagaré a nombre de Pedro y ahora Pedro puede ir directamente con Carlos y cobrarle. Así Juan se quita la deuda de encima. Bueno, pues el aval es una garantía personal en la que un tercero, llamado el avalista, se compromete a pagar una deuda si el deudor principal no cumple con su obligación. En otras palabras, es como cuando tu amigo pide que lo respaldes para rentar un departamento. Entonces, si el amigo no paga, el dueño busca
a la otra persona para que cubra la deuda. Esta es una especie de seguro para el acreedor. Un ejemplo que les puedo dar de esto es que supongamos que Luisa quiere sacar una moto a crédito, pero la agencia le pide un aval. Entonces su hermano Raúl se ofrece a firmar como avalista. Si Luisa no puede seguir pagando, la agencia entonces le cobraría a Raúl, y así la agencia se asegura de no perder su dinero y pues Luisa consigue la moto. Aquí en el pagaré también tenemos un ejemplo de lo que son los avales, que tenemos a estas dos personas que firman en nombre de la persona que está aquí. Muchas gracias, Caro. Seguimos con los tipos de endoso que él va a explicar Carlos. Bueno, más que nada, primero para entrar como en el tema, vamos a definir qué es un endoso. Es aquel que se le transfiere la propiedad sobre el cobro que puede ejercer una persona. Por ejemplo, supongamos que pues aquí este sujeto me dice: carnal, ayúdame a cobrar mi deuda, ¿no? Es que Lupita, la doña de la cremería, me está debiendo 10,000 pesos porque me hizo un préstamo para hacerlo, para invertirlo en su cremería, pero pues ahorita se hace como que la Virgen le habla y ya no me lo quiere pagar. Y pues entonces me dice: tú que le sabes a esto, tú que estás haciendo un podcast de esto, pues ayúdame, tira paro, ¿no? Y pues ya le digo: sale, con gusto. Así que pues primero está el endoso en propiedad, que es el que vamos a tocar. Él tiene aquí su pagaré y me dice: no, pues aquí ten, carnal, te lo voy a dar y te voy a transferir, y como decía mi compañera anteriormente, te voy a endosar el cheque a tu nombre y con tu firma en la parte de atrás. Y pues ahora yo paso a ser el endoso en propiedad. Y pues técnicamente ese sería un ejemplo de endoso en propiedad. Tenemos también el ejemplo de, bueno, el siguiente punto, que es el endoso, ¿cómo se llama? En procuración. Este endoso técnicamente no es como que se les dé las facultades como en el de propiedad, o sea, de que él me va a transferir el cheque a mí o el pagaré, sino que me va a dar las facultades para que yo cobre. En este caso, por ejemplo, podemos poner a los de Banco Azteca o a los de Coppel. A los que te vienen a cobrar, tú no les debes, sino le debes a la empresa. Ellos le dan la facultad de cobrarte a ti. Es como, por ejemplo, retomando el caso de aquí de mi carnal, el dinosaurio, me dice: no, pues tú vete aquí a su cremería y pues no sé, amenázale, tírale un huevo, o no sé, rómpele un vidrio, no sé, haz algo que pues como que le dé miedo y que pues diga: no, pues órale, págame, ¿no? Pero pues, o sea, técnicamente yo no soy el endosante, sino que estoy como con las facultades de cobrar, y pues técnicamente esto se representa como en cobranza o en cobro, ¿eh? También tenemos el endoso en blanco, que técnicamente el endoso en blanco es como de que hay un endoso pero no se puso nada, es como de que pues me da el pagaré a mí, pero pues nunca anota nada y lo deja como tal, así, como lo hicieron con la señora Lupe y aquí mi compa. Pues técnicamente me transfiere a mí este pagaré, pero sin anotar ninguno de mis datos. También tenemos el endoso, ¿cómo se llama? En garantía, que es el que se le da como al acreedor, pero no se le da como tal hasta que haya un incumplimiento de esta garantía, y se representa así, como su nombre lo dice, en garantía o garantizado. Y ya por último tenemos al endoso nulo. Es por ejemplo que pues aquí mi carnal me diga, pues te quiero poner como endosante, pero diga doña Lupita: espérate, aquí en este pagaré establecimos que no puede haber un endoso, así que por lo tanto
tú vas y te pasas por el arco del triunfo tu endoso porque no te lo voy a hacer válido porque eso restringe las normas. Así que es un endoso inválido por el hecho de que como que se estableció que no puede haber un endoso. Muchas gracias, Carlos. Pues muy interesante tu explicación. Esperemos que todos hayan comprendido. Ahora seguimos con las clases, los tipos de avales. El primer tipo de aval es el aval provisional, que se usa más que nada en subastas. Ese tipo de aval garantiza que la persona quien vaya a realizar este acto pues pague conforme vaya en el contrato o cualquier documento que se haya establecido. Posteriormente tenemos el aval financiero, que esto es básicamente cuando pedimos un préstamo o un crédito a un banco. Entonces, pues se usa ese tipo de aval para reducir el riesgo de que la persona no pague dicho préstamo. Y pues de ahí tenemos el aval técnico, que estos garantizan que se cumplirán los compromisos. Son comunes para respaldar importaciones y por lo general estos son necesarios para poder participar en licitaciones y concursos públicos. Además, pues igual obligan a la persona a que cumpla con las obligaciones legales que vayan pues conforme a ese tipo de aval. De ahí está el aval comercial, que estos se usan en las compraventas. Cuando realizamos una compraventa, pues se nos hace un contrato y pues esto ayuda a que a la anticipación o a los pagos asegurados pues de dichos contratos que se efectúan. Y ahora vamos con las operaciones de crédito. Bueno, pues las operaciones de crédito son actos jurídicos donde la parte acreditante otorga una cantidad de dinero o bienes a otra parte. Esta parte se llama el acreditado, quien se compromete a devolverlos en el futuro, generalmente con intereses. Básicamente es cuando alguien te presta dinero para algo que necesitas comprar, para algo que utilizas, y pues te comprometes a devolverlo después. Es como pedirle dinero a un amigo básicamente para comprarte algo y pues prometiendo devolvérselo después. Solo que pues generalmente hay intereses de por medio. Un ejemplo que les puedo dar es que supongamos que María quiere abrir una cafetería muy bonita, pero el problema es que no tiene los recursos suficientes. Entonces María va al banco y pide un crédito por 100,000 pesos. Esto con la condición de pagarlo en 2 años con intereses, y pues así el banco gana dinero con los intereses del préstamo y pues María consigue el dinero para empezar su negocio. El siguiente tema sería el crédito, la apertura del crédito, que como lo mencionó en el ejemplo anterior, pues cuando pedimos un préstamo obviamente tienen que haber como pasos para que este crédito pues sea otorgado a la persona. Y pues más bien nuestro compañero Juan Carlos nos dará la explicación del crédito. Bueno, continuamos con el crédito. Lo establece el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
que establece que por el contrato de apertura pues, de crédito, el acreditante se obliga a poner a disposición como del acreditado un monto de dinero o un crédito para que éste disponga de él pues, en el plazo y en el tiempo que han sido determinados. Ahora bien, este artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito pues establece que cuando ocurre una apertura de crédito pues te va a hacer mediante un contrato en el que el acreditante va a poner a disposición ya sea un monto o una línea de crédito al acreditado. Un ejemplo rápido sería como ejemplo, yo voy al banco y solicito un crédito ya sea de 5,000, 10,000, 15,000 pesos y pues este banco va a disponer pues el monto y se va a celebrar un contrato donde venga ya sea el tiempo en el que hayamos acordado y vendrán cosas como intereses, reposiciones, etcétera. Ahora, para explicar su clasificación tenemos el artículo 258 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que la apertura de crédito puede ser por una cuenta simple o una cuenta corriente. Ahora, la cuenta simple establece que el acreditado puede disponer un monto, ya sea lo puede usar en una vez o en varias veces, pero pues este monto no va a tener la posibilidad de ser como restaurado una vez que haya sido utilizado, o sea que una vez que se ha usado ya no se va a poder hacer una reposición. Por lo contrario, la cuenta corriente es la forma de apertura en el que el acreditado puede disponer ya sea una sola vez o varias veces y conforme va pagando pues este crédito que usó, se devuelve como saldo disponible, o sea que digamos que puede ser un crédito que es revolvente, algo muy común que usamos en las tarjetas de crédito. Ahora bien, les explicaré otros dos tipos. El crédito con garantía. El crédito con garantía pues es cuando el crédito debe de ser respaldado ya sea con un bien mueble, un bien inmueble, un aval, un fideicomiso, etcétera, para así disminuir como el riesgo de incumplir de no cumplir con la obligación. Y está el crédito sin garantía, que establece que tú puedes, el crédito no puede ser respaldado, pero la entidad que te va a brindar este crédito sí se va a fijar, por ejemplo, en tu historial crediticio o en tu solvencia para brindarte este servicio. Gracias. Continuamos con el siguiente tema, que es el certificado de participación, que pues es un subtema del anterior, que nos lo explicará Carolina. Ok, el artículo 228 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que los certificados de participación representan una parte alícuota de un conjunto de bienes o derechos sobre los mismos que son afectados en fideicomiso a la obtención de frutos o rendimientos en favor de los tenedores de dichos certificados. Los certificados de participación son títulos que representan una parte proporcional de un conjunto de bienes o derechos sobre esos bienes. Estos son administrados por un fideicomiso para generar rendimientos a los tenedores. En otras palabras, es como ser socio de un negocio sin tener que administrarlo. Inviertes el dinero y a cambio recibes pues una parte de las ganancias. No eres dueño del activo directamente, pero sí de los beneficios que genera.
Un ejemplo de esto sería un grupo de inversionistas que quieren construir un centro comercial. En vez de que cada uno sea dueño de una parte física del edificio, crean certificados de participación. Los inversionistas compran esos certificados y cuando el centro comercial empieza a generar rentas, pues cada uno recibe su parte proporcional de las ganancias. Eso serían prácticamente los certificados de participación. Continuamos con lo que es el descuento y la cuenta corriente. Pues creo que todos tenemos como una noción de lo que es el descuento, que es cuando se nos aplica algún porcentaje, ya sea por pagar pronto, por ser un cliente frecuente. Entonces, pues básicamente eso es el descuento. Se dan descuentos de distintas personas y te dan descuento igual dependiendo de la cantidad que pues hayas solicitado en el préstamo bancario. En algunas ocasiones pues sí te dan descuentos, por ejemplo, te dan descuentos, como lo dije anteriormente, por pagar a tiempo, ya sea una deuda o alguna otra cosa, o también por ser pues cliente frecuente. De ahí tenemos lo que es la cuenta corriente, que es un contrato que se da entre dos personas en las cuales ambas partes están de acuerdo en pagar ese título de crédito, y también funciona como una cuenta de ahorro. Como cuenta de ahorro podría hacerse como una inversión en el cual tú depositas en el banco y te dan como un porcentaje de lo que puedes recibir recibir dinero a cambio de que tú estás haciendo la inversión dentro del banco. Eso se hace normalmente cuando depositas grandes cantidades de dinero, pues obviamente te darán más, por así decirse, más ganancias, y si no, pues serán menos. Y de ahí tenemos el tema del depósito mercantil, depósito bancario y depósito de mercancías en almacenes generales. Bueno, continuando con el último tema, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Según el artículo 570 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que el contrato de depósito mercantil se entiende celebrado cuando una persona entrega a otra una cosa mueble para que la guarde y la restituya en el tiempo y forma que éste le haya sido solicitado, siendo esto un contrato bilateral. Ahora, entendemos con la anterior cita de que el depósito mercantil es cuando existe como un contrato mediante el cual el depositario entrega una cosa mueble mediante el cual el depositante, entrega una cosa mueble al depositario. Este va a asegurarse de resguardarla y de devolverla pues en las condiciones en las que fue recibida. Como la cita dice, este es un contrato bilateral, o sea que cuando este contrato es celebrado, pues las dos partes van a contraer derechos y obligaciones. Ahora bien, el depósito bancario. El depósito bancario, según el artículo 118 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, que establece que el depósito bancario es aquel en el que el banco se va a comprometer a recibir, guardar y a restituir las sumas de dinero en el que se le sean entregados dentro de los términos y plazos que hayan sido pactados, así como pagar pues ya sea por los intereses que corresponden. Este es un contrato que se caracteriza porque se celebra por el depositante y una institución financiera, o sea el banco, cualquier banco, HSBC, Citibanamex, Bancomer,
etcétera, y por consiguiente pues esta institución financiera no puede usar ese dinero que haya recibido para otros fines que no se hayan acordado previamente en el contrato. Y en este caso es muy común también pues un cobro de intereses. Ahora, por el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. El artículo 585 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que las mercancías en estos almacenes de depósito pues va a consistir como en la entrega de mercancías a una empresa autorizada que se va a comprometer, como anteriormente dije, pues a guardar y a recibir dichas mercancías bajo las condiciones que hayan sido pactadas. Ahora bien, estos almacenes pertenecen a empresas que son autorizadas a ofrecer este servicio a terceros, pero aquí viene la gran diferencia. Este servicio se da a celebrar como documentos que representen la propiedad de las mercancías almacenadas. ¿Esto por qué? Pues esto, por parte de las mercancías, pueden ser utilizadas como garantía o pueden ser transferidas a terceras personas en caso de que el depositante pues no cuente con ese recurso o incumpla, pues en pocas palabras, el pago de este servicio que le haya sido brindado. Gracias. Y pues bueno, hemos llegado pues ya a la parte final de lo que es este podcast. Agradezco a todos mis compañeros por su tiempo y por darnos la explicación. Ahora continuaremos con dar nuestras conclusiones, que será breve por cuestiones de tiempo. Víctor, ¿puedes comenzar, por favor? Bueno, mi conclusión con respecto a este tema es que los títulos de crédito son para mí el tema más complejo dentro de la rama del derecho mercantil, debido a su extensa información, su ejecución y la práctica que conlleva. Por ejemplo, a la hora de llenar un pagaré, que de hecho hasta hicimos una prueba una prueba práctica con esos tipos de documentos, hasta inclusive con un cheque. De aquí comprendí varios temas como la importancia del crédito, sus consecuencias a corto y a largo plazo, y que me ayudaron a comprender mejor este tema como parte de mi carrera. Y posteriormente me gustaría seguir aprendiendo más ahora que viene el tema de sociedades mercantiles en unidades posteriores. Y nada, agradecer por estar en esta transmisión y seguir estando con ustedes. Carolina, ¿nos puedes dar tu conclusión, por favor? Con gusto. Pues después de haber explorado a fondo los temas relacionados con los títulos y las operaciones de crédito, puedo decir que esta unidad me pareció bastante interesante y sobre todo muy útil. Al principio pensaba que estos conceptos eran pues cosas de bancos y empresas grandes, pero al ir entendiendo cada tema, me di cuenta que pues realmente forman parte de nuestra vida diaria y que incluso sin darnos cuenta estamos rodeados de este tipo de documentos y operaciones. En particular, los títulos de crédito fue algo que me llamó bastante la atención. Son más que pues simples papeles. Estos representan derechos y obligaciones, y pues entender cómo funcionan es clave. También me pareció bastante interesante aprender a llenar pagarés y cheques. Juan Carlos, ¿puedes darnos tu conclusión, por favor? Sí, con gusto. Pues primero que nada quiero agradecer por la atención prestada y a mis compañeros por su paciencia y su cooperación en este podcast. Y bueno, quiero decir que finalmente pues así concluimos la segunda unidad de títulos y operaciones de crédito.
Y pues personalmente cada vez más me voy sorprendiendo más del mundo que llega a existir atrás del derecho mercantil y de todas sus actividades. Ahora pues nos centramos más como de alguna manera como en el dinero y cómo circula pues desde préstamos, cheques, pagarés, etcétera. Y personalmente pues me pareció muy bien que durante esta unidad pues el doctor Cuauhtémoc nos haya apoyado con actividades como la realización de pagarés, cheques, endosos, y que en sus clases pues nos haya dado como tips extracurriculares, por así decirlo, a situaciones que pues pueden llegar a pasarnos a nosotros o a cualquier persona, relacionado con los temas que vimos. Y pues personalmente quiero dar pues mi gratitud hacia el doctor Cuauhtémoc y hacia mis compañeros y hacia ustedes por la atención prestada y por su cooperación en este podcast. Gracias. Bueno, continúo yo con mi conclusión, que básicamente estos temas, como mencionaron mis compañeros, al igual que ellos y a mí, nos pareció bastante interesante. También me pareció bastante interesante las clases que tuvimos dentro del aula. Siento que este tema es muy importante para nosotros como futuros contadores, pues ya que pues nosotros vamos a estar más como viendo todo este tipo de documentos, y pues sí es muy necesario conocerlos y aprender a rellenarlos, al igual que también podríamos asesorar a nuestros familiares o a cualquier persona que necesite saber acerca de estos temas. Y pues agradezco el tiempo a mis compañeros y también a ustedes por estar presentes en este podcast, y eso sería mi conclusión. Ahora sigue Carlos con su conclusión, por favor. Claro, pues primero que nada quisiera agradecerle a mis compañeros que se pudieron reunir y pudieron pues técnicamente pues hacer posible esta reunión y este podcast. Y también, saliéndome un poco de mi conclusión, quisiera agradecerle al dinosaurio de mi hermana, ya que me tiró paro para dar el ejemplo de este día y que quedara mucho mejor y más claro, más claro estos temas. Y pues también quisiera agradecerle a Megacable por no fallar y no tener el mismo internet de siempre, porque pues luego se cortaba la llamada o luego estaba mal, pero ahorita la verdad es que Megacable sí chambeó bien y pues técnicamente hizo que no se me cortara la señal y que pues como que se me quedara congelado. Igual quisiera pues mencionar el motivo de que estamos técnicamente ahorita en línea, porque la escuela no se supo la de chambear y por el natalicio de Benito Juárez ahorita estamos aquí haciéndolo, que es un poco más incómodo, pero pues bueno, es lo que hay y qué le vamos a hacer. Pues técnicamente igual quisiera agradecerle a mi celular por poder grabar, porque pues el sábado tuve una clase en línea y pues técnicamente también estaba presentando fallas al momento de la cámara, al igual que mi laptop, y pues por eso ahorita ando con 2 cuentas a la vez, pero técnicamente se pudo solucionar. Y también pues quisiera pues más que nada pues agradecer, como ya dije, a todos mis compañeros que estuvieron presentes en la reunión y nos pudimos organizar para hacer todo este podcast. Al igual que pues me gustaría reiterar el hecho de que pues esperemos y que salgamos bien en esta unidad, ya que pues es un podcast que por primera vez lo hago por videollamada, ya que ni el semestre pasado lo había hecho así. Esta es la primera vez y pues técnicamente espero que en términos de romperla no la arreglemos y que pues nos salga bien, y que pues si nos vamos reprobados nos vamos con los conocimientos ya adquiridos por pues, el profesor que nos enseñó a cómo deberle a Coppel, de cómo sacar un iPhone a 3 generaciones y no pagarlo, pero pues ya con conocimientos nuevos, con mejores experiencias de cómo deberle a los de Electra.
y aunque te estén tumbando la puerta, pues ahí, ¿cómo se llama? Pues a no pagarle, porque no hay que tener vergüenza, al igual que los desvergonzados del América que no admiten que roban en todos sus partidos. Y pues ya, ahora sí como para finalizar, porque pues ya también ya mero se nos acaba la llamada, eso es lo malo de Meet, que nada más nos da 1 hora, y yo hoy me estoy haciendo la de largas. Me quisiera despedir otra vez con una frase de un famoso autor célebre que ya leí en el podcast pasado. El América no sería nada sin sus árbitros. Muchas gracias. Pues ya, terminamos nuestro podcast. Pues gracias por tu conclusión, Carlos. Creo que tienes mucha razón. Pues nada, tenemos... No por interrumpir, pero pues igual recalco que es un dibujo de mi hermana porque vaya a chillar el profesor que estoy leyendo o algo así, pero no, es un dibujo de mi hermana, lo aclaro de una vez. Ok, pues esperemos que haya comprendido todos los temas y como es nuestro primer podcast así virtual, pues espero que el profe nos apruebe. Y pues ya, sería todo. Gracias a todos y suscríbanse al canal y denle like, por favor.